Esto no es otro podcast de frases motivacionales vacías. Aquí hablamos como se habla en la vida real, con calle, con cicatrices y con cabeza. Bienvenido a Conecta 360, un espacio donde las decisiones, las ventas y el desarrollo personal se viven con historia, con humanidad y con muchos huevos. Conducido por Julio César Santiago. Prepárate, porque lo que viene no es teoría, es experiencia real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Conecta 360, Desarrollo con Cabeza y Calle. El día de hoy estamos muy contentos, muy felices porque nos toca entrevistar a una persona que para mí es una chica digna de admiración, ha pasado por circunstancias muy difíciles, le ha tocado golpes duros en la calle, también para mí hoy es una persona muy exitosa, pero no tengo nada más que decir, ¿no? Vamos a que ella misma se presente. Está con nosotros Norma. Hola. ¿Cómo estás, Normita? ¿Cómo Muy te bien, sientes? gracias, Julio. Buenas noches. Aquí el día llegó. Por fin. Por fin llegó el día después de tantas cosas, pero aquí estamos. Mucho gusto, Norma Velázquez. Ok, bueno, Normita, platícanos un poquito qué haces y quién es Norma Velázquez. Realizo en la vida mis tres más grandes pasiones. ¿Ok? Soy coach, soy entrenadora en un grupo en el gym. Soy coaching. Tengo un training cerca de 49, 52 personas. Esto depende del clima y del tiempo de fiestas aquí en este lugar donde vivimos, en este hermoso lugar donde vivimos. Me dedico también, soy chef ejecutivo en el hotel-restaurante más bonito. También de aquí. También de aquí. Y pues ama de casa y otras cuestioncitas ahí. Soy así como que una caja de Pandora. Multiusos. Multiusos. Eres, Todo terreno. ándale, todo terreno. Todo terreno. Muy bien, Normita. Bueno, platícanos, ¿cómo fue un poco tu trayecto? ¿Cómo fue que llegaste aquí a Coroneo? ¿Qué fue lo que te motivó para ser coach, para ser trainer? Y también un poquito la parte de la cocina, ¿no? Ok, mira, yo llegué aquí hace 3 años, exiliada de la Ciudad de México. Me exilió la Ciudad de México por medio de la violencia extrema, que esta violencia cayó en mis 2 hijos mayores. Entonces, lo que decidí en aquel entonces fue sacarlos de la ciudad, traérmelos y de aquí los exporté a nuestro país vecino, a Estados Unidos. Terminé viviendo aquí sola. Un tiempo estuvo mi madre. Los primeros días, cuando llegué aquí, lo que yo quería encontrar era dónde hacer ejercicio, ¿sabes? Es una de mis pasiones. Cuando yo llegué, miré el espacio, todo es muy lindo, pero llegué al gimnasio y desde el tercer día, llegué un viernes y para el lunes me presenté en el gimnasio y se acercó el director deportivo del Deportes de aquel entonces y me miró y yo creo que me vio así como que con un monstruo dentro y me dijo, oiga, ¿le interesaría ser impulsora del deporte, de Comisión Nacional del Deporte? Y yo dije, pues sí, ¿no? O sea, ¿a quién no? Aparte venía sin un empleo, llegué aquí con una mochila solamente de ropa, o sea, no traje nada más. Presidencia, en aquel entonces me abrió un contrato y estoy trabajando 5 meses con ellos. A lo largo de esto conozco mucha gente en el gimnasio, muchas chicas, chicos también. Entonces, a partir de que ya no quise renovar mi contrato por horarios y cosas así, ellos decían, no, pues es que yo quiero que me entrenes, ¿no? De ahí nace la idea de entrenarlos personalmente a cada uno en nuestro gimnasio, en el gimnasio que tenemos el día de hoy. Entonces así nace mi primer pasión aquí, ¿no? Que llevo a cabo. Yo desde los 6 años soy gimnasta, karateca, danza clásica, folclórica, voleibol, básquetbol, jugué en las fuerzas de básquetbol de la Ciudad de México. Fui incluso a jugar a Monterrey, Chihuahua 2 veces. Entonces, pues mi pasión. O sea, ya traes el atletismo y el deporte natural. Yo así soy. O sea, es una de mis pasiones de verdad, está dentro de mí, ¿no? Y después 2 meses después de llegar aquí, un día pasé por el hermoso lugar donde yo trabajo, porque es un lugar icónico, es un lugar muy tradicional, es enfrente del jardín, de la primer plancha del Sí, jardín. no importa, ponle el nombre aquí. No, Sí, cabe ok. aclarar que no es publicidad pagada. Hotel Paseo Santiago Coroneo, ok. Okay. ¿La cafetería cómo se llama? La cafetería se llama La Mercería. La Mercería. Estamos ahí de viernes, sábado y domingo, okay. Y eventos privados también. Pero cuando yo lo conocí, no sé si te ha tocado sentir en alguna parte de este mundo las vibraciones que emiten lugares.
para contigo, ¿no? Cuando yo lo conocí todavía no lo abrían y yo me imaginé estar ahí y más aún cuando entré a trabajar ahí porque presenté todas mis cartas credenciales de todo el tiempo que trabajé en Ciudad de México y me dijeron es que estás sobrecalificada, esa fue la realidad para venir a un restaurante y les dije pero es que yo necesito el empleo, ¿no? Y me dijeron bueno, adelante. Y desde aquel entonces hasta ahorita cumpliremos 3 años, cumplimos 3 años porque estoy desde que se inauguró y es mi mayor felicidad, el deporte y la cocina. Y pues el otro plus es que ya soy mesoterapista, la número 732 a nivel nacional por parte de Meso France. Eso es suyo. Ok, platícanos un poquito de tu historia académica, Normita. Mi historia académica. Ajá, de dónde estudiaste, si tuviste alguna preparación específica para esto del gimnasio. Ajá. Sí, para esto del gimnasio estudié en la Escuela Superior de Educación Física, estudié durante 3 años. De ahí estudiamos, ahí se llevan materias como nutrición deportiva, fisiología del deporte, psicología del deporte, métodos y todo esto que es una rama muy extensa, que quiero decir que ahí entré así como para terminar en aquel entonces mis estudios, porque en aquel entonces lo que quería hacer era médico, pero pues mi mamá dijo, ya no hay, vamos a ver qué hacemos. Entonces de ahí salió esto. Soy también secretaria ejecutiva bilingüe, que ya se me olvidó lo bilingüe, ¿no? Fue eso primero, después estudié en la Escuela Superior de Educación Física. Después, cuando yo tenía 28 años, no nació, sino empecé a recordar muy netamente, ¿sabes? Yo la cocina, el arte de la cocina, porque la cocina es un arte, me lo heredó, me lo inculcó, me lo infiltró mi abuela paterna, mi abuela Amparo. Ella fue la que me enseñó a hacer digo me enseñó porque yo viví los primeros 2 años en su casa, vivíamos en su casa en Michoacán. Entonces ella molía el queso, la cuajada de queso de rancho en el metate y me ponía una silla y me decía, siéntate ahí, ¿no? Los sabores, matábamos un pollo, lo correteábamos, lo correteábamos y después de terminar de corretearlo, pues le dábamos. Y perdón, ¿nunca te pasó que el pollo descabezado salía? No, sí, o sea, me pasó con guajolotes y con puercos y bueno, etcétera, ¿no? De todo. Pero entonces mi abuela me enseñó todo eso, en serio que me lo infiltró en el alma. Yo lo siento así porque ella si te hacía un caldito, salía y en su jardín, que era un pequeño jardín, un pedacito de tierra, tenía sembrada mejorana, epazote, hierbabuena, todas las hierbas, lo que llamamos, lo que después conocí en cocina, que son las hierbas finas, ¿no? Entonces ella sabía tratar todo eso, no por nada, era la cocinera consentida de padre, o sea, del padre, se llamaba Padre Zúñiga. Unas comidas exquisitas, o sea, era enorme. De ahí nace el gusto por la comida. Después estudié gastronomía en el claustro de Sor Juana. Cursos, pues, de 15 días y así, ¿no? Cuando yo entré al primer trabajo que entré de cocinera chef, tuve jefes japoneses y me pedían comida japonesa, tuve italianos y me pedían italiana, y entonces tuve que tomar especialidades de todo. A todo esto después pues se formaron todos los cursos y todo esto y terminé siendo una chef ejecutivo, ¿me entiendes? O sea, se terminó todo esto. Me encantó estudiar eso, me encanta. Entonces yo traduzco la cocina o la cocina la traduzco en amor. Si quiero decirle a alguien que lo quiero, que lo amo, que preparo lo más rico que se te rico, imagina en el momento. Créemelo, ¿no? No tengo enamorado, pero pues bueno. Por ahí no faltará Por ahí no faltará. Si hay alguno de ustedes que esté apuntado, estamos disponibles. Sí, por favor, requisitos. Pero pónganse las pilas, ¿ok? Tienen que saber cocinar y ser fit. Ser fit, sí. Y hablando de esto, Norma, me llama mucho la atención una parte que a lo mejor, no sé si la audiencia lo entenderá, pero a veces es complicado llevarte de la mano entre el ejercicio y la alimentación, ¿no? Que es algo que creo que hay muchas críticas, hay infinidad de personas que se dedican a hacer ejercicio, que te pasan
una receta, que te pasan una dieta, pero quiero que, basada tu expertise, nos expliques un poquito cómo se alinea la rutina de ejercicio con una buena alimentación, ¿no? Porque creo que por ahí alguna vez me habías comentado, porque yo sí me quiero confesarlo públicamente, nunca me he convencido de entrar un plan completo contigo, pero he visto resultados en la mayoría de las personas que tenemos en común. ¿Cómo le haces para que puedan alinear el ejercicio, una disciplina de ejercicio, con una disciplina de alimentación y con ese corazón pues que le pones a la... Ok, mira, cuando llegan a mí, lo primero que yo pregunto, ¿qué es lo que quieres, no? Porque desde el punto de vista psicológico, deportivo, entonces tienes que decirme qué es lo que tú quieres, porque hay diferentes cosas que nosotros queremos. Hay personas que no saben ni lo que quieren. Hay personas que llegan y me dicen, yo solamente quiero bajar de peso, yo solamente quiero que me deje de dar tanto sueño, yo solamente quiero bajar algunos kilos. Otras quieren porque se van a casar, otras se van a ir de viaje, quieren ir con el mejor cuerpo. Algunos ya les dijeron, no le bajas o te va a dar un infarto. Y depende, hay muchas edades, desde los 17, 25, 30, 40, 50, etcétera, ¿no? Entonces, primero es abordarlos y preguntar qué es lo que quieres, ¿no? Es como alguna vez, como lo dices, tú llegaste conmigo y me dijiste, yo quiero específicamente esto, ¿no? Entonces es cuando entra mi trabajo y decir, ok, para eso que tú quieres, tenemos que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo se compagina? Tú sabes, el 70% es la comida, lo que comes, tu dieta. Llamamos dieta a todo lo que comemos, ¿ok? El 70% es eso. El 20% es el ejercicio y el 10% es la suplementación. Y dentro de todo esto se engloba lo que yo hago como coach y lo que tú haces. De ese 100% nos toca 50 y 50. Porque yo te puedo organizar un plan con lo más rico. Los planes conmigo no son aburridos. Con muchas opciones, ¿ok? Y tú te tienes que dar la tarea de llevarlo a cabo. Pero ahí llega el pero. Es que esto no me gusta. Y es cuando encontramos la desconexión de lo que pidió la persona. O sea, les pregunto a veces, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Julio? 33. 33, ok, 33. En 33 años has hecho lo que has querido y mira cómo te tiene. ¿Estás contento? Perfecto. Pero llegan conmigo y están en descontento. Sí, claro. Entonces digo, 33 años tienes y 33 años has hecho lo que has querido y te tienen como quieres. No. Entonces es hora que hagas lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues este plan y este tipo de nutrición, este tipo de ejercicio depende también del estado físico, fisiológico, anímico, psicológico, sí, claro, emocional de cada uno. Porque muchos quieren ir a reventarse en 15 días para quedar bien buenotes o bien buenotas para la fiesta de 15 del días. Santo patrono. Sí, sí, ajá, sí. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, ahí ya depende de lo que escoge cada uno, ¿me entiendes? Pero simplemente cuando me dan la batuta de coach, me encargo de impulsarlos y de decirle no, y no puedes ir por ahí, tienes que ir por acá. Y conoces nuestro gimnasio, ok, tenemos un gimnasio donde trabajamos al estilo la vieja escuela, old school, que es con lo que tengas, porque no tenemos grandes cosas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese punto de entendernos, comprendernos, la ganancia en un mes puede ser desde un 70% hasta un 30%. Esto depende de tu impulso, de tu disciplina, de tu empeño que pongas, ¿sabes? Entonces, de este lado, pues ya vemos que le puedo poner, como tú decías, muchos ejemplos, ¿no? Y pueden haber muchas cosas psicológicas, el decir, tal vez esto no te gusta, pero es lo que va a hacer por ti, ¿no? Y entonces empiezas con un hábito, ¿no? Empiezas con algo que si lo sigues 15 días, empiezas a tener un premio que es para ti mismo. Nadie lo puede hacer por ti más que tú mismo, ¿me entiendes? Entonces, solo date 5 días y después de 5 date otros 5 y a los 15 verás los cambios y después te van a gustar, ¿no? Siempre y cuando se tenga esta conexión, ¿no? Pero ¿de qué es fácil? No, no es fácil. Yo les digo aquí tenemos cerca de 12,000 habitantes en este municipio y a veces me toca recibir a 20, o sea, ni el 1%, ¿me entiendes? Pero entonces mientras exista ese impulso en ti, vamos adelante, no te compares con nadie, siempre les digo. Una palabra que no pueden decir en mi presencia entrenando en el gym,
no puedo, porque yo les enseño que sí Ok, se sí, puede. sí. Y platícame, ¿con cuántos alumnos empezaste ya cuando dijiste, ¿sabes qué? Ya vi que aquí hay un gimnasio, una persona se me acercó y que dijiste, ¿sabes qué? Me voy a aventar y voy a formar lo que hoy conocemos como Velázquez Training, ¿no? Ok, ¿Cómo fue ese proceso de llegar, empezar a entrenar por tu cuenta, después hacerte parte del municipio como entrenadora oficial del gimnasio y después decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero ser entrenadora del municipio y de repente se acerca una otra persona, dos personas y después hoy en día pues sí. ya son bastantes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de pasar de no tener nada hace 3 años a ahorita ya tener una presencia importante aquí en el municipio? Ok, mira, en aquel entonces te mencioné que me hicieron un contrato por 4 meses, porque así son los contratos aquí. Uh -huh. Cuando en aquel entonces se terminó el contrato, hubo algunos problemas con los fondos de aquí y dijeron, ya no queremos, ya no vamos a pagar un entrenador, ¿ok? Para esto yo ya había estado trabajando 4 meses. Las personas que iban conmigo cuando Presidencia me pagaba empezaron a tener cambios, muchas personas, todas. El gimnasio empezó cuando yo llegué, el gimnasio a lo mucho tenía 20, 25 personas que iban entre todo el día, Uh ¿no? -huh. Entonces, cuando yo llegué, empezó creo que a pasarse la voz y llegó el momento que en el gimnasio ya no cabía una persona más, o sea, por eso se hizo un Una espacio, se ampliación. amplió, ¿ok? Ya no cabía, entonces en aquel tiempo llegaban y me decían, ¿me puedes entrenar? Y yo, pues es que yo ya no entreno, yo ya no estoy pagada por el municipio. Me dijeron, ¿cuánto nos vas a cobrar? ¿No? Ya hicimos una celebración de si te conviene, no te conviene, yo te ofrezco esto, el otro. Empecé con mi prima Amparo, fue la primer persona que fue a entrenar conmigo. Después empezó Toñito, Cholo, Uh -huh. que es el mismo personaje, empezó a entrenar conmigo. De ahí cuando empezaron a mirar el cambio en mi prima, dijeron, oh, no, pero eso fue ya era 3 meses, ¿no? Voltearon y ella bajó alrededor de en 3 meses 12 kilos, ¿no? Y de estructura y todo, o sea, era muy diferente, ¿no? Entonces todos dijeron, yo quiero entrenar contigo, ¿cuánto cobras? No, pues cobro tal cantidad, ok. Entonces fue cuando llegó una, luego llegó otra. Al año yo ya tenía 13, a los 2 años, antes de los 2 años, cerré con 49 participantes en mi training. 49 y más los que se agregan, tengo a quien entrenar en Austin, tengo en Amarillo, Texas, tengo en California, tengo en Guatemala, tengo en Belice y tengo en Tlaxcala. Okay. Entonces de ahí todos se logra la marca registrada de Velázquez Training, es una águila. Le puse una águila porque las águilas cuando se sienten débiles, cuando saben, la fuerza de las águilas, ¿sabes? Radica en las garras, en las uñas. Cuando se sienten débiles, vuelan a esconderse a la montaña, se azotan ellas mismas contra las rocas de la montaña hasta que quitan las garras viejas y nacen las nuevas, ¿no? Para mí el águila representa mucha fuerza, mucha resiliencia, mucho empeño, valentía, solamente pone la mirada fija en un objetivo. Por eso está un águila. ¿Por qué está un tulipán holandés? Es un tulipán holandés, porque eso, que también lo traigo aquí Uh -huh. en la muñeca, un tulipán holandés, porque un tulipán holandés, Holanda es un país, se llama, le dicen Holanda el país de los Países Bajos. Queda por debajo del nivel del mar, queda como a 1100 metros. Los tulipanes son cultivados ahí porque la humedad les da la manera de De vivir, de desarrollarse. desarrollarse. Son dirigidos hacia el norte, porque solo hacia el norte florecen. Tengo 50 años. En los anteriores años, a los 45, no encontré mi norte. Quiero decirte, no encontré mi ubicación, no encontré hacia dónde iba, no encontré mi punto en la vida, no encontré mi misión en la vida, no la encontré hasta que pasaron, boom, muchas cosas. Pero entonces, hasta que me dirigí exactamente como un tulipán hacia el norte, pude empezar a crear cómo es el tulipán. Por eso está el tulipán. Lógicamente la mancuerna, porque el gym es lo que sea.
yo les digo, vender chicles, de verdad que se tiene que tener una pasión y ahí van impresas las vibraciones, la energía y todo. Y te va a resultar. Por eso está mi escudo así, se llama Velázquez Training, porque yo soy Norma Velázquez. Entonces, es todo esto. El día de hoy, como te digo, cuento con 49, casi 50 personas. Es un gusto enorme tener a todas estas personas. Sabes, esto de la impresión de las playeras se dio hace un año cuando fui a Monterrey. Me fui a Monterrey 5 días y cuando llegué me recibieron todos con la playera puesta y fue algo así de... Así como muy, el pago a mis vivos, eso fue algo muy emotivo, la verdad. Entonces hoy hay 49 personas que ahí estoy. Muele y muele. Estoy cansándoles la vida. Pero está súper bien porque déjenme comentarles que yo sí he sido testigo físico de ver la transformación de todos los conocidos que han llegado contigo y la verdad es que más que un entrenamiento, una rutina rigurosa de ejercicio y de alimentación, sí es bien importante tener lo que comentaba, ¿no? La pasión, el amor, las ganas, pero sobre todo ese norte, ¿no? Que muchos carecemos luego de esa identidad. Entonces, si por ahí ustedes tienen alguna situación similar, platíquenos aquí abajo cuál es su norte o qué les ha pasado que ahorita todavía no logran encontrarlo, pero pues aquí les vamos a ir dando una respuestita. Una pregunta que me llama mucho la atención ahorita que comentabas un poco de la historia de tu escudo. ¿Qué fue lo más complicado que te tocó vivir para darte cuenta que ya era hora de cambiar de dirección? ¿Cuál fue ese punto de quiebre que tú dijiste, ya no más, ya basta? Ok, mira, como te mencionaba, tengo 50 años, los cuales viví 3, vamos a decirlo así, en Michoacán. En aquel entonces me llevan a Ciudad de México. Yo viví en Ciudad de México desde que tenía 3 años hasta que tenía 44, 45, para ser exactos. Ahí se da el boom. Te comentaba de la violencia, secuestran a mi hijo el mayor, muchas cuestiones ahí. Tengo 2 hijos, lo sabes. Secuestran al mayor, el mediano estaba en orden militar, había tomado ya su entrenamiento primero de los 3 meses, salió de vacaciones, exactamente, cuando se da eso de descanso, y exactamente el día que llega a casa, ese día pues se hizo de noche y no apareció mi hijo, ¿no? Mi hijo mayor, y entonces cuando comienzo a ver que él estaba tenso mucho, y yo como madre conozco a mis hijos y me dice, José Carlos está secuestrado porque se comunicaron con él, ¿no? Tardaron alrededor de día y medio. Ahora te lo puedo platicar así porque gracias a Dios, bajo terapia, bajo muchas cuestiones, me doy cuenta que ese fue el primer punto de quiebre, el salir de donde estaba, el espacio donde estaba toda la vida, viví feliz, ahí hice una familia, ahí me divorcié, feliz, o sea, feliz, okay. Entonces me di cuenta que no era el camino, no era ya el espacio. A Dios bendito me lo regresan, me lo dan, quedan muchas secuelas psicológicas, emocionales, físicas le quedaron a él, y para nosotros como familia, a mis otros 2 hijos, nos queda muy marcado eso. Ahí me empiezo a dar cuenta que tengo que hacer algo, que yo como mamá, ellos quedan conmigo solos desde que tienen 16, 14 y desde que el niño nace. Ellos ya vivían solos conmigo, yo era mamá y papá. Entonces, cuando sucede esto, fue el primer punto que me dice, ya, sacúdete, sí, no, me cimbró, me quitó muchos miedos. El mayor miedo que yo tenía en aquel entonces, lo confieso, era morir. Pero en esa transición, en esos días, dije, no, mi mayor miedo no es morir. Mi mayor miedo es que me falte uno de los míos inmediatos son mis hijos. Cuando me lo regresaron, gracias a Dios, y lo tuve cerca, dije, no importa, si quieres llevarme, llévame, pero me hablaba algo, ¿sabes? Tú sabes que yo soy mucho de vibraciones, mucho de el Señor, mi Dios, te habla, pero hay muchas veces que habla y no hacemos caso, ¿no? Entonces empiezo a pensar el salir de ahí. Después, con todas estas investigaciones que se hicieron y todo esto, resulta pues que hubo un secuestro por personas muy allegadas a él, ¿no? Entonces, todavía aún más, aunado a esto, me doy cuenta que no puedes confiar en nadie y que tienes que salir de ahí enseguida, ¿no? Entonces, mis hijos vinieron a Michoacán y de ahí decido buscarles visa, pasaporte y visa para mandarlos a Estados Unidos. No se las dan.
entonces se tiene que ir con Sí, de sí, mojado, de o sea, la como, manera, sí, de la manera más de la fresca manera que hay, más común, de la manera más común más aventurera, más sí, o sea, aventurera bajo, de la, con la mochila, ¿no? O sea, se fue y entonces quedo yo en casa con el niño más pequeño y yo, y entonces es cuando se me abre un panorama no lindo, porque entonces mi familia disfuncional, como le llaman algunos sociólogos, disfuncional era totalmente funcional. En aquel entonces se habían ido dos seres y quedábamos nada más el más pequeño y la que tenía más miedo, o sea, yo. Eso fue otra parte en boom de ya, sal de aquí. Salí, trabajaba en aquel entonces con el de chef ejecutivo personal del secretario de Comercio Exterior, no, de nuestro país. Dije, me voy, me dijo, no te puedes ir, sí me voy, y entonces lo dejé así, en 8 días lo dejé todo. Vine aquí y entonces fueron las dos partes, el instinto de supervivencia, el cuidado de él, fue lo que me sacó y me hizo ver mi panorama. Yo cuando llegué aquí decía, ¿qué voy a hacer? No hay dónde trabajar. Era mentira, ¿sabes? Dios me estaba jalando para otro lado. Entonces, como te decía, muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras. Yo era la que no escuchaba bien. Fue lo que me marcó el boom, fue lo que me marcó desde aquel entonces. Entonces, sí, realmente en la persona que soy yo el día de hoy se abre un parteaguas enorme. De solo hace 5 años para acá empiezo a vivir mis dos más grandes pasiones. Y pues no te niego, a veces hay muchas cuestiones, ya sabes que económicamente no estamos mal, pero nunca nos sobra, ¿no? Pero lo que yo pienso el día de hoy es, un ser humano es millonario cuando tiene las 4 cosas que no puede comprar con economía, con dinero, con materia. Esas 4 cosas para ti? Paz. Paz. Estabilidad. Estabilidad. Amor. Amor. Y salud. Y salud. Eso no se compra. Para entonces mí eso no se compra. Paz, estabilidad, amor y salud. Comenten ahí si están de acuerdo, si traen alguno de más o sí, ahí para debatir un poquito, pero ok. Cuando llegaste aquí, algo que sí me gustaría que nos compartieras es, porque llegaste sola, ¿no? O sea, llegaste con tu hijo más pequeño, sí llegaste con tu mamá, pero digo, o sea, a final de cuentas tú te ibas a enfrentar a la vida sola, ¿no? Ya lo sabías. Para ti, ¿cómo fue de llegar aquí sola y de repente estirar la mano y recibiste ayuda, no recibiste ayuda? ¿Cómo fue esa parte de tu historia de plantarte aquí en Corona? Ok, cuando yo llegué aquí porque tengo una tía que amo, mi tía Sol. Iba a ir yo en sí a otro lugar en Querétaro, pero allá las rentas son muy caras. Entonces, cuando le habla un día ella a mi mamá, y mi mamá le comenta y dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una casa en tal, por cual, tanto, ok. Le dije a mi mamá que la parte. Nos venimos aquí. Por eso llegué aquí con ella. Cuando llego, me da todo el arropo ella y Toco, Cholo, era el que, oye tía, el agua, oye tía, ¿cuándo pasa la basura? Porque llegas, ¿estás de acuerdo que llegas a un lugar donde no sabes ni dónde está la tienda, ok? Sí. Bueno, yo llegué a la casa que llegué y yo decía, que la pinche gente no vive aquí. Sí. No pasa nadie. O sea, estaba acostumbrada a que en Ciudad de México era de todo. Y me dijo una cosa clave, Cholo. No, Norma, ya sabes, aquí no tienes que andarte deprisa. Aquí a las 8, si andas así, ya vas a estar aburrida. Y yo, no mames. O sea, yo sí le dije, no mames, güey, eso no es cierto. ¿Cómo crees? No, ¿qué voy a hacer? No. Entonces comienzo a buscar. La primer parte sí me la da la sociedad, me dio la seguridad de tener el primer empleo, ¿sabes? O sea, el que mañana tiene junta con la que era nuestra alcaldesa y enseguida sí, firmen. A los 15 días ya estaba sonando mi aplicación de que ya estaba cayendo la quincena. Cierto, muy cierto. Pero lo que más te une fue las personas que yo encontré aquí. Encontré también muy cerca a tu esposa, que es mi prima Jacel. Por ahí Iluminación, por ahí está. Está atrás de bambalinas. Está tras bambalinas, ok. Su madre, que es mi tía Blanca, ellas son como mis 2 hadas madrinas, ¿sabes? Ella y sus hijos son como mis 2 hadas madrinas. Y lo que más, así como que tierno sentía, era que estaba muy cerca de la casa donde me crié, donde me impulsaron por primera vez, donde me infiltraron esas pasiones, que es en Michoacán, en la casa de mi abuelo paterno. Y sentía, créeme lo que veía las estrellas y decía, vuelvo a recordar que solo aquí se ven esa clase de espectáculos nocturnos,
no como en Ciudad de Sí, México, claro. y eso era lo que me hacía sentir como en casa, que ya tenía un empleo, que estaba acompañada por mi primer círculo Familiar. social, familiar, que estaba mi mamá y mi papá en aquel entonces porque se vinieron a cuidarme, porque, o sea, porque Porque es la más chiquita porque de la soy la más familia. chiquita de la familia, ok. Entonces, por eso, pero tuvieron mucho que ver el camino que ya tenía mi tía Sol, Cholo, Has, mi tía, porque a mi tía Blanca hasta le preguntaba, oye, ¿dónde queda el campanario? ¿El campanario? Sí. ¿Dónde está el centro de impulso? Porque voy a ir a pedir trabajo. No, es el Calvario, me decía. Yo caminando llego así, así, ¿no? Pero entonces mucha fuerza me la regalaron, me la imprimieron, me empujaron la familia de mi papá, porque ellos Ok. son los de esas dos personas viven aquí. Y entonces, a partir de eso, teniendo el primer empleo, a los 3 meses tuve el segundo, que es el del hotel. Yo ya tenía, como quien dice, cuadradas las cosas, ¿no? Un lugar estable donde vivir, una escuela, ya no Ok. podía pedir más. Entonces estaba todo, ya se me dio en charola de plata todo. Mi Dios me proveó de todo lo que yo O necesito. sea, se fueron embonando los Se fueron engranajes embonando los necesarios. engranajes necesarios para que yo Sí. saliera a flote. Oye, y cuando llegaste aquí, ¿qué fue lo más, el choque más divertido que llegaste a tener en tu mente que dijiste? Oye, es que, digo, aparte de lo de que andabas acelerada, ¿no? Y que decías a las 8 de la noche, aquí llévatela con calma, Sí, ¿no? sí, Y me sí. imagino que fue un choque súper drástico, Súper, ¿no? súper drástico. Pero, ¿cuál fue la situación como que te haya dado mucha gracia de llegar aquí? Tanto en el gimnasio como aquí en la calle. Ajá, de gracia. Había algo muy peculiar, ¿sabes? Que me pasaba. Que yo no sé la tonadita. Yo ahora identifico a mi hijo, el pequeño, Ajá. que ya trae la tonadita esa de, ¿qué pues? O esa tonada, ¿no? Pero entonces cuando yo volteaba, cuando yo llegaba a cualquier lugar y decía, buenas tardes, oye, ¿tienes? Volteaban así y me veían y llegó un señor, Juanito se llama, el que vende, el que tiene el Coroneo con Sabor, Ajá. y me dijo, eres chilanga, güey. Y yo volteé y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ya te escuché hablar, ¿no? Y le dije, ¿Y qué dijiste? sí, ¡Cámara! ¿No? sí, pero me dice, ¿sabes por qué? Porque yo también vengo de Ecatepec. Y dije, no, Ecatepec es el tercer mundo, o sea, el primer mundo donde yo vivía, Ay, ese era, Dios. ¿no? Pero, y entonces empezamos a cotorrear ahí, pero todos era muy peculiar la forma en que volteaban y me veían así Te como identificaban de luego, qué luego. onda, ¿no? Entonces empezaron a nombrarme Miss, maestra, Ajá. hasta ahorita todos me dicen así, ¿no? Entonces era algo muy cotorro que yo sentía así, todos volteaban a mirarme así como que de dónde sacaron a esta, ¿no? Y lo más curioso, cuando fue la fiesta, ¿Del pueblo? cuando fue la Ok, fiesta del la fiesta pueblo, el patronal. 24, sí, el 24 de octubre, Ajá. porque la vivió el 24 de octubre, entonces yo decía, ¿de dónde salió tanto guapo aquí, no? Sí, o sea, porque me encantan los Y caballos. yo ni salí, fíjense. Me encantan los caballos, pero entonces recuerdo que yo salí y sí les dije, ay, qué bonito animal, pero yo me refería al caballo. También. No, 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 realmente yo me realmente refería al caballo, ok. caballo. Qué bonito animal. Y uno contestó, el que va arriba O o el que traigo entre el que, los. y yo volteé y sí, también estaba, y dije, los dos, ¿no? Pero fue algo como que empataron mi niñez, porque en mi Ajá, niñez sí viví entre patas de caballo, ajá. y porque mi abuelo pues a eso se dedicaba, y después volverlo a encontrar aquí fue así como que la cereza del pastel, el esplendor. El día de hoy, ¿sabes qué pienso? Que tengo todo lo de tecnología que yo pueda necesitar. Ok. Si tienes un trabajo, aquí lo tienes todo. Tienes tranquilidad, tienes un buen ambiente, tienes paz. Sales aquí por mi ventana, puedes mirar un espectáculo enorme cuando miras para allá, y ya es parte de Michoacán, ¿no? Y otro, 5 minutos al norte estás en Querétaro, 5 minutos al sur entras a Michoacán, Ok. y 5 minutos norte, sur, estás en Guanajuato otra vez. Entonces, Sí, sí, estamos en la mera exactamente. puntita de Fue Guanajuato lo, fue también, lo ¿no? que más me causaba, o sea, asombro, gracia de vivir, y agradezco a mi Dios a diario, a diario. Y ese puente de piedra que hay al cruzar el río de allá abajo, Ajá. me trasladaba muchas veces a la película de Aristógatos.
Ah, ¿Te sí, acuerdas cuando los gatos están sentados en aquel, era un puente en Inglaterra, ¿ok? sí, claro. Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy mucho de, ¿por qué la gente aquí es tan bella? Porque realmente es muy bonita. Sí, claro. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué el campanario así? Porque siempre, yo Cuestionan, sí lo que no sé, lo investigo, claro. ¿no? Entonces, la forma en la que hicieron el puente, este pueblo fue trazado por la misma corriente que trazó Santiago de Compostela, España. Ujú. Estos rasgos vienen de España. Cuando yo veo el puente tiene añísimos, tenemos Años. 453 años de fundación en Corona. Entonces, ese puente es no menos viejo que 200 años. Y tú ahí lo miras. Y cada que paso por ahí, Te sientes como Aristogato. no, me encanta. O sea, me encanta y el mirar el espacio, a veces no tenemos la capacidad de disfrutar todo lo que vemos, pero a mí me encanta. Eso es algo muy peculiar del puente, por el cual no pasó el tráiler, que es donde traían las cosas el día que nos mudamos. Ok. Ok, pues entonces todo esto, todo, te puedo englobar todo, a mí me encanta el lugar donde vivo. Ok, perfecto, Normita. Mira, traigo por aquí unas dinámicas preparadas. Ok, Son dinámicas al azar. Aquí tengo una ruletita, ¿sale? ok, La van a poder ver ahí en pantalla. ok, Tú le vas a poner aquí en el centro, ok, va a girar y la dinámica que te salga, esa la vamos a ir trabajando, ok, ¿sale? Tú me ok, dices cuando estés lista. listo. Vamos a ver una, otra vez. Y dice, la pregunta desacomoda, ¿ok? Ok, Ok, bueno, aquí tenemos unos huevitos. No sé si los alcance a ver la cámara. Aquí están, ¿sale? Ya también me decía Toco, ¿no? Que le tocó una más o menos similar, que son los huevos de Julio. Entonces, a los huevos de me Julio. vas a agarrar los huevitos, ¿ok? ¿En qué consiste? Tú vas a agarrar el huevito, el que quieras al azar, y te van a venir varias preguntas. Ok, Son preguntas random, ¿sale? ok, No sé qué preguntas vengan, ok, ¿sale? Igual a la audiencia, si por ahí tienen alguna pregunta que pueda ser un poquitito incómoda, mándenmela para poderla incluir en esta dinámica. ok. Entonces, cuando tú estés lista, agarras el huevito, lo El que yo abres, quiera. ajá, y me pasas la pregunta. Ok, pues yo quiero uno dorado, o sea. Uno dorado, ok, ábrelo, Ay, ahí ok, está, y pásame la pregunta, ¿ok? ok. Y la pregunta dice, si pudieras tener un superpoder real, ¿cuál sería y para qué carajo lo utilizarías? Si pudiera tener un Un superpoder superpoder real, real. ok. Querría tener el superpoder de teletransportación Ok, ¿y para qué carajo lo usarías? para ir a ver a mis hijos a cada uno. Porque están muy lejos de aquí. Porque ya tengo mucho tiempo sin verlos. Pues porque los extraño mucho. Sé que van a seguir su camino y que así es la vida, pero yo quisiera verlos a cada uno de ellos. Y créeme lo que si ese fuera mi poder, no lo dudaría. Ok, perfecto. Igual ustedes comenten ahí cuál sería el superpoder que utilizarían y para qué carajo lo utilizarían, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar a esta preguntita? No es todo. Ok, Sería un superpoder enorme. fantástico, ¿no? Fantástico para mí, de verdad. O yo, por ejemplo, yo si tuviera el poder de transportarme, luego sería para ir al baño, porque hay veces que conoces en lugares públicos ya te y O sea, dices, ya no, sí, sí, ¡pum! no, Aquí eso sí. aparezco y me Eso regresas. y un zapato que te aprieta es la Oh, muerte. sí, sí, O sí, sea, horrible. sí. Bueno, Otra. vamos con otro Ok. huevito. Toma Ok. otro. Otro dorado. A ver, ¿cuál fue el miedo más grande que tuviste que soltar para que pudieras avanzar? El miedo más grande que tuve que soltar para poder avanzar. Yo lo condenso, lo concentro, lo combino con mi ansiedad por el futuro, Ok, ¿sabes? Porque la persona que es Norma tiene ansiedad por pensar qué es lo que pasará y se transforma en miedo. Ese es un miedo. El no sé, el no visualizarte en cierto lugar con, o sea, no decir, por ejemplo, oh, ok, dentro de un año voy a estar en Estados Unidos. Ok, sí, porque yo puedo, porque quiero. No, o sea, primero existía el miedo a qué tal y si no puedo. El miedo a la incertidumbre, el miedo a investigar el futuro. Sé el día de hoy que sabes que lo único que tenemos palpable y tangible, si es que así puede ser, es el presente. ok, El pasado ya fue. pasó, el futuro no sé si llegue.
Depende de cómo agarres el presente, porque el presente de verdad modifica tu futuro, ¿no? Entonces, el perder el miedo, la incertidumbre, El miedo de querer anticipar algo, la que ni ansiedad siquiera que sabes si tenía va a de... pasar. Exacto, Ok. eso, Entonces, ¿y el presente con qué se agarra? con huevos. Ah, perfecto. Y hablando de Con huevos, vamos con huevos. el siguiente Y hablando de huevos, Ok. ¿Alguna vez lograste algo exitoso que al final te dejó vacío? Algo que tú dijeras, ah, sí, esto fue exitoso, pero al sí, final te dejó vacío. sí, ¿Qué fue? casarme. ¿Sí? Sí. Porque, a ver, Y no me desarrolle, dijera. interesa. Desarrolle. Desarrollo. A ver, no sé. Ay, ¿cómo te quieres casar? Todas las. Bueno, yo soy niña cookie, Ajá. la primera hija de mamá y de papá. Te vas a casar de blanco, sí, sí. O sea, lo digo, hoy lo digo, con plena conciencia. Luché tanto, la pedida, la dada, el sí, el espérate, el X y Y, o sea, no quiero que se confunda esto, Ujú. ¿ok? Voy al, diste mucho, diste todo, pusiste todas tus canicas por algo, de verdad, porque creías que era bueno para ti, luchaste con todo, que ahí lógicamente entra la parte, la otra persona, ¿no? Ujú. Somos el 50-50% culpable. Ahora me doy Exacto. cuenta que esas ideas no las hubiera tenido. Bajo como yo lo hice, o sea, Ok. no estoy diciendo que no existe el amor, no estoy diciendo que no existe el matrimonio y que no respete yo el matrimonio, pero muchas veces parece ser que ahora con lo desechable que hay en el mundo, entre más firmas un papel, más ahorcado te sientes, entre más dices vivo con alguien, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Por eso digo, yo, en lo personal, luché tanto por casarme de blanco, por salir, por lo que diría la sociedad, mi madre, mi padre, lo digo ¿por qué? Porque así fue. Eso. O sea, pudiéramos decir que a lo mejor era tanta la expectativa y las ganas de casarte, de tener esa utopía, ¿no? Porque al final Es de cuentas sí, utopía. sí es algo que no sabemos cómo vaya a funcionar un matrimonio, ¿no? Hay muchos estereotipos hoy en día de que el matrimonio ya no es funcional, ¿no? Ya mucha gente no se compromete, hay muchas parejas que ya Lo no ven buscan, desechable. sí, sí, o sea, simplemente es, ah, pues estoy porque pues nos ocupamos entre los dos, ¿no? Y el día que no lo ocupe o que no me ocupe, pues ya. Exacto, nos vemos. Pero fíjate que interesante esa parte porque a veces sí tenemos mucha ilusión sin fundamento. Es que, perdón, Julio, que te interrumpa, pero nos construyen aquí te casas y forjas y, o sea, nos construyeron el castillo, cabrón, o sea, ni tú lo construiste para acabarla de chingar. Sí, sí, sí. Ajá, te lo construyeron, así te vendieron la idea y luego te infiltraron la idea, viene religión y todo. Te visualizan un castillo y cuando llegas es una de Infonavit, Para ¿no? mí, o Sí, sea, sí, cada quien habla claro. como le va en la feria, ¿ok? Sí, claro. Yo no niego que hay matrimonios muy exitosos, no sé cómo, pásenme la receta, pero ok, Ok, ahí sí eso fue tienen para algunos mí, consejos para un buen matrimonio sano y compártanlo sí, para poder tener ahí algunos buenos por tips que todo favor. funcione. Ok, vamos con el último huevito, por favor, Normita. Me gusta que me agarres los huevos, por eso las dejo así. Hazel, Ok, esta está buenísima, esta me parece algo muy, muy lindo y tengo mucha curiosidad de ver cómo la vas a contestar. ok, ¿Cuál es el miedo que más finges no tener, pero que la verdad todavía te paraliza? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En mi caso, yo finjo no tener miedo al fracaso, ah, pero la verdad es que fracasar me aterra. ok, el miedo que más finjo no tener, yo creo que es casi lo mismo, el fallarme a mí misma. El, como te decía hace un rato, tener una expectativa de algo y que no sea. Creo que desde aquel entonces aprendí a una cosa. Como todo esto es objetivo en cada ser humano, ¿sabes? Como la belleza, como la forma de vivir, como el si tú escoges vivir con el cabello rojo es tu problema, solamente tienes que tener la aceptación de ti mismo. ¿No? Y el fallarte no es fallarte a ti misma, ya no lo tomo como el fallo a mí misma, sino que hiciste prueba, error, ¿no? Ok, Y ahora ya no lo tomo como una falla y antes lo tenía mucho. Ahora es el no aceptar cómo venga la vida, porque yo la ok, quisiera de ok, diferentes maneras. sí, 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 te entiendo. Eso es a lo que tengo miedo. A lo que finges no A lo tenerle que miedo, pero fijo no realmente, tener miedo, pero pero todavía sí te tengo, paraliza. ¿sabes? Porque no quiero terminar sola, no quiero terminar Norma de 99 años sola. No, no Ok. quiero, no quiero.
Pero entonces, o sea, no tienes que tener una necesidad para que llegue. Todo esto es vibraciones, ya te lo dije, yo soy muy vibratoria, muy todo esto. No muestres la necesidad, porque entre más muestres la necesidad, te llega para eso. ¿Algo más que quieras agregar? Esto, ¿Qué te pareció la dinámica? me pareció muy de huevos. Está buena, ¿no? Está buena, Ok, buena. perfecto, Normita. Ya para ir cerrando esta parte, sí quisiera hacerte una pregunta un poquitito más enfocada a la gente que no te conoce y a través de este podcast es la primera vez que te escucha. ¿Qué mensaje les dirías? Les diría, siempre busquen dentro de ustedes lo que les hace feliz. Suena tal vez muy fácil. No es fácil. Hay veces que no nos hace feliz tenerlo todo, hay veces que no nos hace feliz estar solo, hay veces que no nos hace feliz estar acompañado. ¿A qué me refiero? Busca dentro de ti qué es lo que en realidad te hace vibrar, te hace vivir feliz. Puede ser infinidad de cosas, cada uno somos únicos, autónomos en cuanto a esto, ¿no? Si puedo citar un ejemplo es, no des gusto a nadie. Comienza por tu primer círculo social, no des gusto a tu familia, no des gusto a nadie, no tengas miedo al fracaso, no nada, pero piensa un día, recuéstate y platícale a tu poder superior, a tu Dios, diosa, desde tu interno, desde tu corazón, y de verdad te va a escuchar. Hasta el día que yo lo hice, pude identificar plenamente para lo que yo estaba hecha. Entonces, mi consejo es, sigue tus impulsos. Por más oscuros que tú los puedas ver, los estás viendo bajo de tu crisol, bajo de tu concepto, no pueden ser tan así. Y siempre llevar dentro si no hago daño a nadie, nadie te lo va a hacer. Si no me porto mal con nadie, nadie se va a portar mal contigo, de verdad. Y no lo hablo nada más porque sí, lo hablo porque yo lo he vivido. Lo que te ponga feliz, si te pone feliz estar en un lugar u otro, si te pone feliz vestirte de una manera o de otra, si te pone feliz hablar de una manera u otra, está bien. Si está bien para ti, vas a estar fabricando vibraciones y emitiendo rayos energéticos y vas a estar con bien en el mundo, ¿no? Nunca pares, nunca te des por vencido, nunca es tarde. Empieza a escuchar, empieza a ver, pero de verdad. Si hoy fuera el último día de tu vida y tuvieras para poderte ir tranquila que darle un abrazo a esa persona que te causó tanto daño en algún punto de tu vida, ¿a quién se lo darías y por qué? Se lo daría al papá de mis hijos, porque en su trascendencia por mi vida, yo ahora le nombro que es un ser equivocado, ahora lo respeto. Hubo tiempo que quería que dejara de existir, lo confieso, pero el día de hoy sé que él fue criado de maneras diferentes a las mías, que su perspectiva de matrimonio era diferente a la mía, que su manera de vivir era totalmente diferente a o sea, dos seres humanos muy diferentes, ¿no? Teníamos yo el primer lugar como hija, soy la primera y él el último, entonces totalmente fue algo que pues de Dios estaba escrito, pero que me causó mucho daño su inexperiencia, sus errores, no le voy a nombrar de otra manera, sus errores. Entonces, si de alguien tengo que perdonar cosas, es de él. Y para irme de este plano existencial tendría que irme en paz, le daría un abrazo al papá de mis hijos. Fue el que cambió, fue mi maestro de muchas cosas, ¿sabes? Yo sé que en la vida habemos alumnos y maestros y a veces cambiamos el lugar por otro, pero terminamos siempre siendo alumnos o siempre siendo maestros, ¿ok? Él fue muchas veces mi maestro para muchas cosas, me enseñó lo peor de la vida, me hizo caer en un bendito grupo de recuperación alcohólicos drogadictos anónimos, no porque yo fuera alcohólica ni drogadicta, pero desde ahí caí hasta las fauces más, te puedo decir, el inframundo. De ahí vengo, ahí me tocó, ¿no? Y tal vez esto es otro tema, pero ahí me tocó vivir. Entonces solamente quien vive de esa manera se da cuenta de lo afortunado que es cuando tiene solo que comer, cuando solamente tiene que abrir los ojos y mira, cuando escucha y cuando tienes la capacidad de observar, sentir el viento, el calor, todo lo que Dios nos da, ¿no? Entonces a esa persona le daría un abrazo diciéndole, me enseñaste muchísimo, me enseñaste hasta la madre de cosas, ¿no? Me quebraste, me rompiste, pero salí, gracias. Okay. ¿Qué significan tus padres para ti hoy? Mis padres el día de hoy significan ternura, significan la fuerza, significan la sabiduría,
Ya sabes que en cada etapa del ser humano vamos diciendo, cuando tenemos 16 años, ay, mi papá, Sí, ¿no? claro. Cuando tenemos 30, oye, papá, o sea, cuando tengo 50, digo, ojalá y me dure mucho mi padre. Mi padre me enseñó el 50% de cosas que sé de lo crudo de la vida. El otro 50 me lo mostró la vida. En las palabras de mi padre, que son groserías conjugadas, ya te las sabes, decía no digas tantas groserías, pero me doy cuenta que las ideas que él tiene son reales, ¿no? Solamente yo lo diría en otras palabras, ¿no? No hay otro ser que me muestre más fuerza, más fortaleza. Agradezco el día de hoy haber tenido el padre que tuve. Fue mi fuerza y mi madre fue mi empuje necesario. Mi coco fue mi madre, mi espejo ante la sociedad fue mi madre, entonces pues uno se encargó de darme la fortaleza y la sabiduría y la otra se encargaba de ponerme los límites para que yo los brincara. Eso es el de hoy, mi madre y mi padre, pero agradezco enormemente a mi Dios haberlos tenido, porque gracias a ellos y a todos los madrazos que me dieron en la vida, soy la persona que soy el día de hoy. Amén por eso, Amén, Ramita. amén, gracias. Mira, me gusta terminar mucho ya con una pregunta final. Si tuvieras que mandar un mensaje adentro de una botella que se naufragó y alguien lo encontrara para salvarle la vida, ¿A alguien? a alguien, a quien fuera, es un mensaje universal. Si tuvieras que dejar un último mensaje, que lo pones adentro de una botella y lo mandan y alguien lo encontrara que lo necesite escuchar para salvar su vida, ¿qué pondrías en ese mensaje? Mira a tu interno, mira a tu corazón. Yo apuesto a que ni siquiera estamos contentos cuando hacemos mal a nadie. Si yo aviento un boomerang, va a regresar. Si yo lo aviento a esta altura, se va a ir, pero no va a regresar a la misma. Ni te voy a decir a qué tiempo va a regresar. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando miramos para adentro, cuando dejamos de disfrazar con odio, con frustración, la tristeza, soy capaz de entrar aquí y de ver que no puedo ser capaz de hacer daño a mi prójimo, a mi mundo, a mi sistema, a mi dimensión, a mi prójimo. Voy a acabar con el prójimo, ¿ok? No puedo. Entonces, no puedo ser capaz ni de llevarme este chicle si no es mío, no puedo ser capaz de hablar mal de aquella si yo no sé por qué cuestiones estoy pasando. Pero muchas veces estamos disfrazados para afuera de frustración, enojo y cosas contrarias y no aceptamos, por eso te digo, échate un clavado dentro, no aceptamos que tenemos tristeza, la disfrazamos con enojo, con frustración y de ahí viene todo eso. Entonces, para salvarte y para salvar al mundo, por todas estas cuestiones que políticas y socialmente suceden ahorita en nuestro mundo, cada uno se debería de echar un clavado adentro y pensar qué es lo que tú eres, de verdad. No me digas que me envidias el auto que traigo. La famosa envidia de la buena, ¿no? Eso no No, existe. eso, no me digas eso. Yo no voy a decir que envidio porque van con sus esposos al mercado. No, yo envidio porque lo tienen, porque tienen a quien agarrarle la mano, porque tienen unos hijos con los que van a comer ese día. ¿Me entiendes? Porque tienen todo eso. Yo me engañaría si te digo, me molesta que sean así. No, yo mejor me echo un clavador a mi interno y digo, ¿sabes qué? No me molesta eso. Gozo que Dios les dé la capacidad, porque a mí hace tiempo me la detuvo, pero sé que como Él existe, algún día me la va a devolver, ¿no? Entonces, échate mejor un clavado interno, échate un clavado y vas a salir de verdad con otras banderas y con otras formas de comportarte. ¿Para ti qué significa, qué se te viene a la mente cuando escuchas Conecta Conecta 3? 360 es todo mundo, 360 grados, o sea, todo. Conecta para todo mundo, conecta espacio, tiempo, Dios, diosa, como lo conozcas, energías, personas, sociedad. Todo eso, si yo me empapo de 360, que son mis 360 grados, o sea, todo, es esto, de todo, poquito de todo. Pues muchas gracias, vamos a ir terminando la entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo, tu confianza, tu honestidad
No me queda más que agradecerte Gracias a ustedes. por tus palabras, que te hayas aperturado. Es a lo mejor una nueva faceta que mucha gente no conocía de ti, lo que hoy nos compartiste. Me siento muy orgulloso también, aparte de ser pariente, ¿no? Claro, por, sí. por la parte de mi Bueno. esposa. Pues la verdad es que eres una gran persona, Normita. Recomiendo 100% su sistema de entrenamiento. Yo todavía no me convenzo, pero sí lo recomiendo. Por favor, ya convéncete. Y Normita, muchas gracias, muchas felicidades también por lo que has logrado. Gracias. Qué alegría, y no sé si quieras decir algo más. No, pues yo te agradezco a ti que me hayas invitado a hacer esto. Agradezco a Conecta 360, agradezco a tu esposa, a tu madre, y te agradezco a ti el haber tenido esa idea para que muchas personas, para hacer una Grey, para hacer un consorcio, yo le llamo así más, o sea, que hagamos un grupo enorme donde se den a conocer muchas cosas, porque estamos, sabes, a pesar de tener todas estas plataformas sociales, nos ponemos una máscara siempre, y entonces más netamente 360, que es todo. Ok. Entonces, gracias. Pues muchas gracias. Como recomendación, compártanlo a la mayor cantidad de personas que ustedes consideren viable. Por favor. Y recuerden que tanto en los negocios como en la calle se juega con cabeza. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.